Siguiente de los ponentes, ahora la primera vez que voy a decir esto en esta mañana, es nuevo, se estrena. Es la primera vez que viene, ahora hay que ver si lo suspendemos para que venga en septiembre o lo aprobamos y que no venga más. Bueno, su nombre es Íñigo Ayala Izpuru y viene de la UNIR, de la Universidad de La Rioja, ¿no? Creo que es, sí. Digo, pues porque los acrósticos yo soy muy malo. Para los nombres soy un horror, pero los acrósticos del estilo. Y nos va a hablar de Beatrix y Carmen, la mujer prerrafaelita y la andaluza, dos prototipos del siglo XIX, y lo va a hacer entre otras razones porque es doctor en museología, creo que sí, ¿no? Aunque ha hecho estudios de... No. Bueno, ya está, no importa. Sí. Es especialista en museología, aunque su formación ha hecho filología y humanidades, Humanidades y artes. etc. Bueno, lo primero, nada, decir que me iba a centrar también en un principio en la simbología de las flores que hay en tanto en Beatriz como en Carmen. Por eso todo el PowerPoint está lleno de flores. Luego, al final, he ido añadiendo cosas y hay más cosas, pero bueno, y en el último momento añadí también pajaritos porque me di cuenta que también había, y también tiene un porqué de los pájaros en las representaciones de ambas. Vale. Pongo aquí dos prototipos de mujer, ¿no? Porque al final, a lo largo de la conferencia, de la sesión, al principio voy a hablar del contexto histórico de Beatrix, ¿no? La época victoriana y la hermandad rafaelita. Después voy a hacer lo mismo con Carmen, ¿no? La España del siglo XIX e influencias artísticas que influyeron en la creación de este prototipo de mujer española que se representa como Carmen. En los modelos de Beatriz y Carmen, ¿no? Y la simbología asociada a cada una de ambas mujeres o prototipos, más bien, porque no es una representación solo, y las comparaciones e influencias posteriores que han tenido cada una de ellas, ¿no? Las comparaciones entre ellas y las influencias de cada una por separado. Entonces, en un primer momento, ¿no? Sobre Beatrix y su contexto, pues hay que destacar, bueno, como ha hablado Jorge y luego también Margarita, me han hecho una introducción muy buena, hay que decirlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con los Rafaelitas, Ofelia, así, pues no voy a profundizar tanto para no repetir, pero en un primer cabe destacar pues, que en esta revolución industrial, el reinado de la reina Victoria está todo englosado en este prototipo o sea, en esta sociedad victoriana, decimonónica, luego el desarrollo de la vida moderna y el auge de las ciudades en detrimento de la vida rural, y como a lo largo por ejemplo, los prerrafaelitas fomentaron mucho la naturaleza en sus cuadros y en todos sus cuadros siempre aparece naturaleza, flores, árboles, siempre hay algún guiño hacia la naturaleza, entonces es una reivindicación también de esta naturaleza y de la vida rural que había antes de la industrialización. Después, este encorsetamiento social tan de la época en Inglaterra se rompe en algún momento con figuras disruptivas como William Blake y Henry Fuseli, y que al final pues, son un poco los orígenes de este romanticismo inglés y que también muy influencias anteriores a los propios prerrafaelitas. Y el posterior desarrollo del romanticismo en Europa, la época de los viajes, el Grand Tour, que también se ha mencionado antes, reconstrucciones del pasado, la revisión de las artes y cómo cada vez más, especializando más las propias ciencias y la propia ciencia en general, ¿no? Entonces se va adquiriendo un conocimiento mayor y se van desarrollando nuevas áreas de conocimiento e investigación, y que también está muy asociado con el auge de los nacionalismos en Europa, ¿no? En cuanto a la hermandad prerrafaelita, uno de esos listados que hay de los diferentes miembros y personas que formaron parte, ¿no? Pues en un primer momento el clan que comienza esta hermandad, luego se van añadiendo diferentes personalidades, también mujeres que a veces no se mencionan, pero bueno, también hemos visto que tuvieron un papel muy importante, entonces es importante destacar su función, ya no solamente como modelos, sino como miembros activos de la hermandad.
Y en cuanto a los postulados prerrafaelitas y lo que comentan es que en un primer momento tiene que basar la obra en una idea genuina, ¿no? No puede ser algo muy manido, tiene que ser algo rompedor para la época. Luego ya hemos visto que una vez que ya su obra se extiende y ya pues se repiten los temas, pero en un primer momento eran temas novedosos. Tienen que observar la naturaleza y adquirir conocimiento necesario para expresar esta idea, ¿no? Ser conscientes de pues, las flores, las diferentes épocas de floración, el, el entorno en el que se inscriben. Entonces, tiene que haber una visión de la realidad y por eso, por ejemplo, en Ofelia, la modelo está posando en una bañera. Entonces, es importante ver la reacción de la mujer con el agua, ¿no? Cómo le afecta. Entonces, no se tienen que inventar los cuadros, sino se tienen que basar en la realidad. Tienen que empatizar con estilos pictóricos pasados, ¿no? Rescatando solo lo auténtico y descartando los convencionalismos, que aquí viene el por qué son los prerrafaelitas, ¿no? Que juzgaban como en el Renacimiento, a partir de Rafael, ya se repite todo, la historia del arte es una repetición tras otra, y lo original es lo que había, ¿no? Entonces dan mucha importancia pues, a obras medievales y luego vamos como ver que este movimiento de ruptura en un primer momento contra esos cánones de la historia del arte que de la época victoriana después pasa a formar parte de la historia del arte y sirven para ver el mundo que nos ha llegado en la realidad de, por ejemplo, las reconstrucciones de la Edad Media, ¿no? Que muchas reconstrucciones de la Edad Media las hacemos a través de los prerrafaelitas. Entonces, pues bueno, también sirven para romper, pero luego de modelo para ver, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que pasa siempre en la historia del arte, que cuando te enfrentas a ella, te enfrentas, pero luego ya vuelves a formar parte. Y por último, ¿no? Buscar seriamente la excelencia técnica en la pintura, ¿no? Pues es ya como claves para como buenos artistas. Las influencias de los prerrafaelitas, pues bueno, cada uno tiene las suyas, un poco variadas, ¿no? Pues la obra de Shakespeare, el romanticismo inglés con William Blake y Henry Fuseli, la pintura italiana del Trecento, el Quattrocento y el Cinquecento, más o menos, los nazarenos alemanes, pero también pues, la literatura italiana, Dante, evidentemente, y el impacto en la sociedad y en el arte de la hermandad prerrafaelita, en un primer momento, pues el compromiso con técnicas contra el encorsetamiento victoriano, ¿no? Cómo se plasma unas técnicas novedosas hasta ese momento, en ese momento, también nuevas escenas que no estaban vistas, ¿no? El concepto místico y poético de la naturaleza, que se reivindica el papel de la naturaleza en la vida de las personas que hasta ese momento pues, no se le había prestado especialmente atención porque vivían en la naturaleza. Entonces, cuando ya se va a las ciudades y los prerrafaelitas reivindican esto, pues se le presta más atención y prueba de ello pues, es todo los estampados, por ejemplo, que William Morris hace siempre son todos naturales, ¿no? Entonces, pues bueno, es esa reivindicación de volver a meter en la casa motivos naturales, aunque sea a través de representaciones de los mismos, sino de los propios objetos. El apoyo de Raskin también fue muy importante como crítico, coleccionista, bueno, también porque su mujer fue con otro, entonces también apoyó, ¿no? Todo influye. Al final Raskin también lo que hace desde un punto de vista de historia del arte no se estudia por su vinculación con el movimiento prerrafaelista, pero se estudia por su aportación en las construcciones de los edificios, ¿no? Así como, por ejemplo, en Francia, Viollet le Duc lo que se dedicó fue a reconstruir edificios góticos y son neogóticos, pero dando la sensación de que son antiguos, ¿no? Por ejemplo, Carcassonne es una ciudad del siglo XIX, pero parece que es nueva. Sí, es un falso histórico. Cuando se quemó Notre Dame, dijeron no pasa nada, se quemó la parte nueva, no se ha quemado lo antiguo, pues es porque es la parte de esta época. El barrio gótico de Barcelona es un barrio gótico muy nuevo. En Vizcaya, si me equivoco, el que está en Guernica, el castillo de Arteaga, no, Butrón y Arteaga, los dos, pero Arteaga es porque se lo regaló Napoleón III a su mujer y Napoleón III es quien financiaba las obras de Viollet-le-Duc, entonces está todo, eso se llaman falsos históricos, ¿no? Evidentemente Viollet-le-Duc no lo llamaba a su obra falsos históricos, pero son falsos históricos y Raskin proporcionaba reconstrucciones que respetaran los propios edificios y los materiales. Y por ejemplo, en eso también, en el Coliseo, si os habéis fijado,
está cortado como en diagonal. No es que se cortase en diagonal, es que se hizo ese talud para que no se cayera. Eso es ladrillo y el resto es mármol. Entonces el Coliseo es la gran cantera de todos los edificios renacentistas y barrocos hasta que se protege, ¿no? De Roma. Entonces se pone ese talud para evitar que se cayera. Entonces se reconstruye con ladrillo y el ladrillo y la piedra son en materiales diferentes y se puede ver que es una reconstrucción. A mí hay que fijarse, pero no nos choca. Entonces está muy protegido, o sea, está protegido el edificio, pero se respeta con los materiales, pero dejando claro qué es nuevo y qué es antiguo, que muchas veces pues no se hace. En Salamanca, por ejemplo, el astronauta y el monstruo comiéndose un helado nos da a pensar que no es que supieran en el siglo XIV o cuando se terminara esa puerta que había astronautas, ¿no? Pero es una manera de dejar claro que eso es una reconstrucción, que evidentemente hay que darle una lógica, pero bueno, pues cuando se le da una pensada, pues es eso. Entonces, Raskin fomenta las reconstrucciones que conserven los edificios, también las ruinas, que se conserven las ruinas. Por eso en Inglaterra hay tantas ruinas de iglesias góticas, ¿no? Antiguas católicas, que después se destruyen. Entonces, eso le da un aporte también a ese valor del misticismo, la naturaleza, el curso de la vida, pero protegiendo las ruinas, ¿no? O sea, que no sean ruinas por ser ruinas hasta que se caigan, sino que están protegidas, pero son ruinas. También lo artesanal frente a lo industrial, ¿no? Todo el auge de la revolución industrial, la ruptura con todas esas nuevas técnicas y la construcción en masa, pues también se fomenta con estos arts and crafts. Y entonces esto lo fomenta Raskin, toda la hermandad prerrafaelita, y se ve en las obras, ¿no? Esa importancia también de lo manual, vuelta a través de la naturaleza, y nuevos modelos y escenas, ¿no? Que vamos a ver algunos casos de escenas que no se habían representado hasta el momento, cómo se representan. Y la idea mitificada de la Edad Media, que ya lo he adelantado antes, que en nuestra edad, la percepción nuestra de la Edad Media en Inglaterra es la visión que tuvieron los prerrafaelitas de la Edad Media. Muy idílica, también es verdad, ¿no? Habría que ver si realmente todos tendrían todos los dientes, irían también vestidos o pues habría carencias, ¿no? El impacto en la sociedad y en el arte también, por otro lado, pues atacaron las bases de la sociedad industrial, ¿no? Esta lucha pues, iba en contra de lo que se estaba haciendo en la sociedad. Fue un grupo disruptivo que luego, es verdad que, como he comentado, volvió a formar parte, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Duchamp cuando presentó su urinario, ¿no? Para reírse de la historia del arte, y ahora es una de las grandes obras de la historia del arte. Pues a los prerrafaelitas les pasó un poco lo mismo siglos antes. También atacaron las ideas de esta sociedad como la familia, ¿no? La temática sagrada de la vida personal. Ahí vamos a ver representaciones de la Virgen, de lo que es la familia desde un punto de vista diferente, que no estaba la familia victoriana, pues era una familia muy conservadora. De hecho, la reina Victoria no podía recibir a algunos de los prerrafaelitas porque estaban divorciadas ellas, entonces no podían estar en presencia de la reina Victoria. Entonces, pues bueno, los prerrafaelitas como grupo, que hay divorciadas en su grupo y se casa con las mujeres de otros, miembros todos de la misma hermandad, pues también es una forma disruptiva de ir contra esos cánones de la sociedad. Y luego la visión, por tener una visión natural, tanto de Jesucristo como de la Virgen, como vamos a ver, naturales para ellos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver una Virgen rubia y blanca. Entonces, si vamos a Palestina, a Israel, rubias y blancas oriundas, no hay, ¿no? Entonces, pues no está, es como yo es que soy muy friki de Disney, pero hay que decirlo. Entonces, toda esta polémica que hay sobre la sirenita negra, pues que porque es negra si era blanca, y digo, bueno, sirenitas como no hay, pues la puedes poner del color que quieras, como si es china, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, quiero decir, es una representación. Entonces, pues puedes representar lo que quieras. Entonces, pues no es una polémica. Entonces, ya que te estás inventando un color de pelo para la Virgen, ¿por qué no te inventas un color de pelo pelirroja, como muchas mujeres pelirrojas, ¿no? Lo hará más humano también y acercará a la Virgen a la sociedad. Aquí tenemos este cuadro de Millet, en el que se ve, por ejemplo, es una escena muy cotidiana de una familia de un carpintero. Sabemos que es la familia de Jesús, ¿no? Sus padres. La Virgen aquí aparece con una forma pues, que no suele estar representada, ¿no? Dándole un beso a Jesús en la mejilla. La Virgen es pelirroja, como se ve aquí, ¿no? Hay símbolos de la pasión de Cristo, como esa flor roja que aparece se ve por la puerta, ¿no? Muestra de la sangre que sufrirá después. Los leños, los tableros que están aquí pueden ser los tableros que después harían la cruz,
y luego el propio Cristo, apenas José Carpintero y luego morir en una cruz, pues tiene su intríngulis también ahí detrás, este trasfondo, pero luego Jesús está mostrando las llagas de su crucifixión, que es un niño todavía, ya está crucificado, ¿no? Es un spoiler de lo que va a pasar, pero que pasa mucho, ¿eh? Hay muchas escenas de la Anunciación en las que aparece una crucecita ahí disimuladita, hay muchos spoilers de la vida de Cristo, ¿no? En los cuadros cuando se está anunciando qué van a hacer. Entonces, bueno, pues es una escena que rompe con ese tipo de representación de la Virgen, de Jesús, y una vida como muy humano, ¿no? En ese sentido. Pero dejando claro que es Cristo, claro, con esas heridas. Y aquí aparece esta anunciación a la Virgen, aparece las flores, por eso siempre hay flores, ¿no? En todas las diapositivas. Aparecen las flores, las blancas de pureza, suelen ser azucenas o lirios, que muestran la pureza de la Virgen, ¿no? Que era virgen, lo que quiere decir es ese carácter virginal. En todas las escenas de la Anunciación tradicionalmente aparece una Virgen receptiva y que le complace el hecho de ser la madre de Cristo, ¿no? Y la puerta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta está mirando las flores como que le estuvieran provocando un tormento y no lo mira con la alegría que el cristianismo ve ese momento de la Anunciación, ¿no? Lo mira pues asustada, está recogida, lo mira con cierto miedo, ¿no? No es una expresión de alegría. Y algo paradigmático es que en esta tabla de aquí, que se ve como color roja, las flores están como hacia abajo, ¿no? Por un lado está esa pureza, pero luego como ese... Pues nunca se había visto una flor así colocada, pues algo igual de contranatural porque puede ser contranatural por el hecho en sí de que está anunciando que la propia divinidad de Cristo, ¿no? O sea, tampoco voy a ponerme yo a juzgar los cánones religiosos, las Sagradas Escrituras, pero no es natural la forma de concebir de María. Entonces, pues también esas flores hacia abajo pueden también hacer una alusión a esto. Ya sobre Carmen, ¿no? Dejando un poco al lado a los prerrafaelitas y no extendiéndome más, pues el contexto de Carmen es la expansión napoleónica y la guerra de independencia. Esto hace que muchos soldados franceses lleguen a España y conozcan una nueva cultura que no conocían hasta el momento. Hasta un siglo anterior, España había sido una de las grandes potencias mundiales. Luego, a medida que va decayendo Inglaterra y Francia, pues van consiguiendo más importancia tanto en Europa como en el mundo, y al final España queda relegada en una esquina y es una gran desconocida la cultura española en general en Europa, gran desconocida y muy estereotipada. Con esta llegada, pues muchos soldados conocen y las costumbres y llegan a un país que no tenían ningún tipo de conocimiento y descubren con novedad muchas de estas culturas que hay en España. Además, igual que en el contexto de los prerrafaelitas, está el auge de los nacionalismos europeos, ¿no? Esta búsqueda cada uno de sus orígenes, de su país, de sus personas, de sus regiones, pero también de otras zonas, la búsqueda también de lugares exóticos, representaciones pues, ya no solamente del norte de África, de Egipto, de Tierra Santa, sino también representaciones como veremos después, de las colonias se me ha ido el nombre que pinta en Indonesia, Matisse, Matisse y hay otro, bueno, que tienen representaciones ¿cuál? Gauguin. Gauguin que pinta representaciones pues, de mujeres haitianas, de diferentes culturas, entonces es algo muy novedoso porque no se había visto. También es una época en la que ya llevamos varios siglos de la influencia de las porcelanas chinas, cómo van llegando, los palacios, los reyes, las monarquías, la nobleza, colecciona porcelana china, se decoran con biombos, casi como, o sea, las paredes con paneles como si fuesen biombos. Hay muchos ejemplos de arquitectura oriental para crear palacios o palacetes, templetes en los jardines de los palacios de las monarquías europeas. Entonces, esto favorece una búsqueda de lugares exóticos. Entonces, para Europa, España, en ese momento, eso era un lugar exótico, ¿no? Se desarrolla un turismo cultural que ya se viene desarrollando con el Grand Tour, en el que ya no solamente los ingleses, que es muy típico que tener, ¿no? Aquí Batoni, este cuadro de Sir Gregory Page, pintador, en el que se ve cómo él está
posando con unos libros para mostrando su erudición, con un busto de la diosa Atenea, unas ruinas detrás, unos restos de una columna romana. Entonces, bueno, se muestra, es como ahora sería un selfie, ¿no? En esas ruinas, pues él coge un poco todo, hace tutum revolutum de obras de la antigüedad, ruinas, columna, arte, un busto, libros, para mostrar su cultura, y es lo que se trae de su recuerdo, de su gran tour, ¿no? Eso sirve para formar artistas y visitar los paisajes exóticos, y España se convierte en un paisaje exótico un poco por desconocimiento y por tener una cultura diferente a la de otros países europeos, ¿no? En este contexto también, en esta época está Goya, uno de los grandes artistas españoles, pero bueno, al final también conocidos, y en esta influencia de Francia vemos en estos dos cuadros, que uno es El Pelele y otro es El juego de la gallinita ciega, como las personas, sobre todo las mujeres, se ven muy bien, como unas van vestidas a la moda francesa y otras a la moda, se llama goyescas, que todavía a día de hoy se utiliza ese término, ¿no? Con ese, sobre todo las mujeres de rojo en el primer cuadro, en el grande, las mujeres de rojo se ve como las toreras, las sombreras. En el otro cuadro también las redecillas se puede ver muy bien. En cambio, otras con sombreros más como una moda más francesa, más del imperio, ¿no? Entonces, dentro de España también hay intelectuales que favorecen esa influencia francesa, los afrancesados, y luego hay intelectuales que favorecen lo español, como ese estilo y una reivindicación de lo propio frente a esos modelos que vienen de Europa. Es una vinculación con la propia historia del país, ¿no? Y la guerra de independencia. La llegada de viajeros y artistas en busca de inspiración llegan aquí muy influenciados también pues, por el Quijote, que se ha mencionado con anterioridad. Me gusta que nadie de momento ha dicho nada que yo no he dicho, o sea, que todo concuerda. Digo, vale, o sea, sí, yo soy un gran experto en el tema, pero bueno, por lo menos no estoy diciendo nada fuera de línea, ¿no? Entonces, hay una formación de un ideal que se ha ido a lo largo de los siglos formando de los estereotipos de España y de sus habitantes, ¿no? Se forma en el siglo XX, es posterior, pero es importante, la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Popular, en el que es uno de los órganos que se encarga de crear la serie de los paradores nacionales. Se reconstruye los Alcázares de Sevilla, se reconstruye la casa de Colón, la casa de Cervantes en Valladolid. Entonces se fomenta ese patrimonio y esa conservación del patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hito de cara al turismo que al final, lógicamente, luego son las fuentes de ingresos del país. Entonces, ya a principios del siglo XX se fomenta ese tipo de cosas, que además es son edificios muy importantes de nuestro patrimonio por su carácter único, muchos de ellos por su pasado musulmán también, que es algo que no tienen otros países de Europa. Aquí vemos una fotografía del Museo del Prado, con mi carácter después de tantos años con la tesis, pues como museo siempre tiene que aparecer. Y como, por ejemplo, pues es un lugar porque el Prado tiene una de las mejores pinacotecas del mundo, entonces era también un reclamo desde un punto de vista cultural, ¿no? Y aquí vemos una sala, cómo estaban expuestos los cuadros, ¿no? Cómo ha evolucionado, pero vemos que era un lugar también de encuentro y se sabe cómo estaba, cómo era la vida en el Prado, que había que reservar, había personas, cómo se calentaba, había cómo había que pedir la llave para poder visitar las salas. Entonces no era un museo como tal, como lo conocemos hoy en día, pero bueno, ha llegado constancia de lo que ya era en el siglo XIX. Ahora voy a hablar un poco de las diferentes personalidades hombres, todos ellos, que viajaron por España y mostraron de alguna manera esa cultura de España a lo largo del siglo XIX y algunos del siglo sí, y algunos del XX. Richard Ford, ¿no? Que hizo 500 dibujos de la arquitectura, trajes, vida cotidiana, y Handbook for Travelers in Spain, una guía de viajes, ¿no? De diferentes viajes, así que al final bueno, pues no se conocía, no se viajaba tanto como ahora, evidentemente, la información era menor y era importante recoger esta información para saber pues, cómo son las costumbres de cada zona, qué edificios visitar, qué se puede encontrar. Y luego los 500 dibujos
muestra ya no solamente la arquitectura, que es muy importante para hacer ese tipo de reconstrucciones o para saber cómo era pues, en el siglo, a principios del siglo XIX, pero también esos trajes cotidianos, ¿no? Que ahora están muchos conservados en el Museo del Traje, pero cómo luego han ido evolucionando o se han perdido, ¿no? Que al final en muchas regiones pues, no, esos trajes cotidianos pues, son del romanticismo y el nacionalismo, cómo van aumentando y se va fomentando esos orígenes para distinguirse de otras zonas. Luego también tenemos a Barrow, que estuvo en España entre 1835 y el 40, que fue un escritor, filólogo y lingüista. La guía de viajes de Bible in Spain es muy importante pues porque, bueno, por la singularidad de traducir la Biblia a otras lenguas vernáculas y esto en sí es una guía de viajes también. Le ocasionó también ir a la cárcel, que tuvo sus problemas con la legalidad, pero al final, pues, bueno, fomentó también este conocimiento de España un poco para desmitificar todos los mitos que había sobre el país y sobre todo pues, del sur, ¿no? Que todavía a día de hoy pues, persisten. Gautier, que también en la misma época visitó numerosas ciudades y describió sin prejuicios su estancia, ¿no? Iba describiendo pues, cómo le iban tratando, las costumbres, las gentes, y todo eso lo relató en Viaje a España, este era un francés, entonces vemos que se está generando un turismo importante, ya no solamente de gente que viene, sino que gente que deja por escrito cómo verlo y su testimonio de estos viajes que realizaban por la península. Y de Gautier es una mujer sin abanico, es algo que no he visto todavía en este bendito país. Los abanicos, al abrirse y cerrarse, producen un débil silbido que, repetido varias veces por minuto, da una nota que resulta extraña para el oído francés. Y los abanicos, cualquier mujer tiene un abanico. O sea, ahora se va perdiendo, pero pues, siempre ha sido muy famoso. Tanto es así que todas las representaciones, por ejemplo, de Carmen, de la ópera, siempre aparece un abanico. Las manolas todas van con abanico. O sea, las representaciones de Manet. Entonces, es un elemento clave en esta cultura hasta el punto de que ya no solamente es un elemento práctico, sino que también decorativo, ¿no? Abanicos que se decoran, que se pintan con grandes materiales, costosos materiales y que ahora forman parte de cuadros, son cuadros, ¿no? En casas de esta época también. Era un elemento práctico, pero también decorativo. Washington Irving, los cuentos de la Alhambra, la vida y viajes de Colón, la crónica de conquista en España, también a comienzos, anterior estadounidense, a comienzos del siglo XIX pasa por España y también ya empieza ese conocimiento de lo andaluz o de la cultura árabe en Andalucía, ¿no? Con ese viaje, con esos cuentos de la Alhambra, describe cómo era la Alhambra, qué se encuentra cuando llega, porque claro, la Alhambra es otro edificio que ha sido muy reconstruido, ¿no? O sea, también como está ahora, pues si lo pensamos un poco, es imposible que un edificio se conserve durante tantos años en el medio de una ciudad. Entonces, pues bueno, esto nos ayuda a entender cómo era en el siglo XIX la Alhambra. Mermer fue el creador de Carmen, la novela en la que después se inspiró Bizet, ¿no? Que al final la obra de Bizet catapulta al éxito al fenómeno de Carmen y este prototipo de mujer española y es muchas veces, bueno, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pero este modelo que un francés plasma la sociedad española y el fenómeno de la mujer en la figura de Carmen se plasma desde Francia, es un modelo que se ha asumido en la cultura española y las representaciones españolas siguen protegiendo esa figura de la España como Andalucía, la mujer gitana, que todo el mundo baila sevillanas y tocamos la guitarra. Entonces, todavía a día de hoy persiste esos estereotipos en muchos países. Es un modelo que no, los prerrafaelitas se definieron un nuevo modelo dentro del país y los franceses definieron el modelo español, por así decirlo, y se asumió como propio después. Y tan importante fue que Huntington en el siglo XX fundó la Spanish Society de Nueva York, ¿no? Con esas grandes colecciones de Sorolla de los diferentes países, regiones del país. Entonces, cómo se va pintando pues, en diferentes partes y ciudades y tradiciones de cada país, ¿no? Y Manet también, uno de estos grandes pintores impresionistas que en su momento no tuvieron éxito, pero que luego llegaron, han sido o son uno de los grupos favoritos por el conjunto de la sociedad, ¿no? Los impresionistas,
pues también tiene una gran influencia de lo español que hizo viajes a España en el 65, ¿no? Y se ve en sus obras mantillas, sevillanas, toreros, y prestó atención a este fenómeno, por un lado representando algo típico de aquí, pero si solo representas un torero y una andaluza, una flamenca, pues al final parece que todos somos toreros y flamencas. Y aquí estos serían dos cuadros de Manet, ¿no? Lola de Valencia y Torero. Como veis, Lola tiene su respectivo abanico, como debe ser, y una falda de flores también, ¿no? Y luego el torero como... Pues, y la situación social de la mujer en este momento en España, ¿no? Pues era una ficha de cambio, estaba destinada al servicio al hombre, había muchos matrimonios de conveniencia, y se ve esto también en el arte, ¿no? Francisco de Goya criticó muchas de las costumbres y muchos de la sociedad, ¿no? Que tuvo una crítica constante hacia la sociedad. En este cuadro de la boda se ve pues un matrimonio de conveniencia entre una joven y un señor más mayor, pero que tenía más dinero para salvar a la familia, pues seguramente de la pobreza, ¿no? Y Moratín en el sí de las niñas también representa este casamiento, el sí del matrimonio, ¿no? De las niñas, que hemos hablado también antes, ¿no? De la edad joven para casarse. Y los estereotipos que había sobre España, pues una España rural, pobre y bandolera. Es verdad que pobre y rural era bandolera, pues tampoco ciertas zonas. Inestable políticamente, que eso no es un estereotipo, eso es una realidad. El siglo XIX no destaca por la estabilidad política, pero bueno, pues oye, como pues, que hay, que tampoco vamos a juzgar ahora, tampoco es que tengamos ahora mucha. Y una sociedad muy inculta y ociosa, eso sí que es un estereotipo y todavía persiste, ¿no? Toda España, ¿no? O sea, los andaluces y la siesta y que no trabajan, pues es algo generalizado que todavía se dice, o sea, pues bueno, la siesta se duerme en muchos sitios, no sé, me decía. Yo cuando puedo, pues oye. Y luego también es una España gitana, lasciva y de mucho libertinaje, ¿no? Tenemos aquí esta representación de Carmen de Madrazo, que es Madrazo, un pintor español, pintando a Carmen, y se le ve, por un lado, con ese mantón de Manila, ¿no? Bueno, esa especie de mantón de Manila, con esa toquilla medio transparente, como si fuese muy similar a las de las manolas que se ponen por encima de la peineta en Semana Santa, y luego las flores en el pelo, ¿no? Una roja y otra blanca. Al final es bastante un prototipo de mujer gitana, morena. Uy, aquí tenemos este vídeo que yo lo pongo, no sé si se... Este es un fragmento, si no se ve, si escriben se ve, aparece, antes ha aparecido, ¿no? Un pequeño. Pues, si voy a poner un vídeo, no sé si lo veis. Lo que los de que estáis, en las que estáis online, se ve, sí, vale. Si no se oye, decid lo que se ve. Si ponéis un mensaje, yo creo que se llega a ver, ¿o no? Si no se ve, lo decís. Es un fragmento no, para atrás. Es un fragmento de Carmen, una de las partes más famosas de la ópera, ¿no? La Habanera, y en el que se ve a Carmen, ¿no? Carmen es una mujer, es una gitana, cigarrera en Sevilla, la encargada de realizar el tabaco. Entonces, esto también muestra un poco la importancia del tabaco, las colonias, ese pasado colonial, de las plantaciones de tabaco en América y cómo luego aquí se hacían los cigarros. Muestra, por un lado, después de la invasión francesa, es España muy pobre. Se dice, por ejemplo, que la tortilla francesa se llama tortilla francesa porque no había nada que echarle a la tortilla, entonces por eso es una tortilla de nada. Eh, es verdad, es lo que se dice, ¿no? Habría que ver realmente el origen. Y representa a una mujer gitana muy sensual y libre, ¿no? Sobre todo libre por cómo se desarrolla. Entonces, aquí vemos y provocativa. O sea, cómo muestra la pierna, su pecho. Y la sociedad de fondo también, ¿no? La vestimenta.
Una manzana, también la fruta prohibida. Cómo juega con la manzana y los hombres. La Guardia Civil. Entonces, aquí pues es una representación de Carmen pues, bastante lasciva, sensual, provocativa, y como también refleja a la sociedad, ¿no? De fondo, pero bueno, se refleja a la sociedad, pues una sociedad pobre, rural, no es incorrecto, pero también como pues, con esos, pues, ese mantón que lleva ella atado al cuello, como muy andaluza, muy bandolero, con eso, de Curro Jiménez, o sea, muy similar, ¿no? Pasando otra vez a los prerrafaelitas, ¿no? El modelo de Beatriz y los símbolos que aparecen asociados con Beatriz. Por un lado tenemos que es una mujer activa, protagonista y fuerte, pero no en el sentido de tampoco decidida, ¿no? Que, por ejemplo, pues cuando representan a la Virgen tiene un papel fundamental, entonces es una mujer activa, que ha tenido un caso. El caso de Ofelia es verdad que no es un personaje activo dentro de Hamlet, pero sí que juega un rol, o sea, no se queda al margen, sí que es un personaje secundario, pero no tiene un rol pasivo, tiene que interceder. Es protagonista, suelen ser fuertes, aunque eso no quiere decir yo creo que lo pongo, que aunque intenten ejercer su voluntad, no quiere decir que lo consigan, ¿no? Y suelen ser bastante desdichadas todas ellas. Muestra su descontento y se ve por lo menos una muestra de que no, aunque acepten pues, que no pueden llevar a cabo su voluntad, pero muestran su descontento, ¿no? Pues esa escena de la Virgen es muy, pues al final la Virgen ha sido la madre de Dios como tal, pero en ese momento en el que esa escena de Rossetti no aparece ella realmente feliz por el hecho de la anunciación. Sí, son mujeres pasionales, pero con el sentido de sentimentales, ¿no? No que tengan como Carmen, como en contraposición con esa Carmen que hemos visto, ¿no? Y aquí tenemos estas escenas, ¿no? Luego, esto no se ve muy bien por la luz, pero no me acuerdo del título tampoco, luego lo tengo puesto. El respetar de la conciencia, ¿no? Al final ella no se está dejando seducir, sea, se está levantando y se está llevando las manos hacia abajo un poco para oponerse a esa seducción que él está intentando llevar a cabo. Entonces, pues eso es ese sentimiento de descontento, intenta ejercer su voluntad, luego, pues desdichada, pues al final el hombre se impone por mayor fuerza, pues bueno, y sentimental en el sentido de que tiene sentimientos y sabe lo que va a pasar y que no se deja seducir, por lo menos se opone, ¿no? Aquí tenemos el cuadro completo. Y luego aquí además, además de la escena de la joven mirando un poco al infinito, no sé si claudicando o luchando, pero bueno, por lo menos oponiéndose o mostrando su oposición a lo que puede llegar a pasar, vemos por un lado la ventana abierta con esa naturaleza y luego ese papel pintado que aparece así como las flores encima del piano, ¿no? Ese detalle que muestra unas parras y unas uvas y la primavera y las flores silvestres. Esto se puede interpretar, por un lado, con el pecado, la muerte y la resurrección, pero también con el septiembre, es el mes de la vendimia, siempre se representa con la recolección ¿no? con la cosecha. Entonces,
se puede asociar, se puede hacer un doble lenguaje, pero o sea, un doble discurso con esta interpretación, pero también se puede unir, ¿no? O sea, el pecado original, ¿no? Cómo se cubre con hojas de parra también los cuerpos una vez que Adán y Eva pecan, la muerte y resurrección de Cristo y cómo se representa con el vino como un anticipo de que pues, ella ya pues, va a sufrir seguramente pues, una violación. Y también puede ser el trabajo y la cosecha de cómo si te opones a eso, pues igual lo consigues, o una alusión al trabajo de él, porque si la intenta seducir se la acaba llevando al huerto. ¿Vale? También puede estar las dos. Y la primavera de las flores, por un lado, muestra la juventud, la inocencia. En este caso no hay flores rojas, en otros sí. Las flores rojas también suele ser símbolo de pasión, de muerte. Lorca, por ejemplo, las amapolas, el campo, entonces están muy asociados también a la muerte, ¿no? Y a la pasión. Aquí tenemos a Beatriz, que muestra, por un lado, el reloj como paso del tiempo, ¿no? Una vez ya muerta, el pájaro rojo, que es también un símbolo de liderazgo, de poder del interior, que lleva además una flor blanca, ¿no? Que suele ser símbolo de vida y pureza. En las anunciaciones de Cristo siempre aparecen unas flores blancas, por eso que he dicho, ¿no? Dejar claro la virginidad de la Virgen. Aquí vemos, por un lado, la hiedra, que es algo funerario o también vinculado a la primavera, en esa esquina junto a la frente, ¿no? Es también un árbol. Cuando la hiedra conquista un árbol es porque el árbol está muerto. Eso es. Y la granada es un ciclo también de la vida, la primavera, está muy vinculado con la propia la leyenda de Perséfone, ¿no? Como cuando vuelve con su madre, pues florece la primavera, y cuando se va con Ares, pues es el otoño y el invierno. La granada muestra este ciclo de la vida. Y el color azul también es un color de la divinidad, ¿no? Al final, en la representación de la Virgen, siempre aparece la Virgen en colores azules, porque es un color muy caro de conseguir, venía de Turquía, el azul lapislázuli. Luego, cuando cae Constantinopla, se trae de ultramar, y es bastante similar, no es el mismo azul, pero es similar. Y como es tan caro, solo se pinta los personajes principales con ello, entre ellos siempre la Virgen, que aparece con un manto azul y rosa. Aquí tenemos a Lady Lilith, que está sacado de los evangelios apócrifos, que es la primera mujer de Adán. En este cuadro de Rossetti, en el reverso, está este fragmento de Fausto. Y en cuanto a la interpretación de las flores, ¿no? O sea, por un lado aquí es esta imagen en Fausto de mujer fatal, ¿no? Que enreda al hombre con sus cabellos y le lleva y le embauca, ¿no? Y no le liberará de nuevo. Entonces, un poco como una mujer, como algo negativo en cuanto a la libertad del hombre. En cuanto a la iconografía que aparece aquí de las flores, por un lado vemos las rosas blancas, que puede ser símbolo de un amor sensual, pero frío, ¿no? Que no hay pasión, sí. La amapola, que está muy vinculado al sueño, por el opio, ¿no? Pero también al olvido y a la pasión y a la sangre, ¿no? Al final, y las dedaderas son la insinceridad, que son las flores que se mueve el ratón. Sí, estas aquí, ¿no? Con la insinceridad, que un poco este papel que al final, pues, según los evangelios apócrifos, ¿no? Pues acaba desapareciendo esta mujer y entra en escena Eva, ¿no? Y ya empieza otra vez la vida como debería haber empezado bien, ¿no? Por el buen camino. Este cuadro ya, pues, poco más que añadir a todo lo que ha dicho antes Margarita, ¿no? Pues el sauce, el azahar, esas flores blancas, la valeriana roja, las amapolas, los iris, los no me olvides y otras flores silvestres, pues al final muestra otra vez lo que hemos dicho, las flores blancas, esa pureza de Ofelia, las flores rojas, las amapolas rojas que hemos visto en otras representaciones de Ofelia antes, muestran esa pasión también, ese amor de Ofelia. Y luego los iris, que son flores bastante también asociadas con lo fúnebre, aparte del sauce llorón, que son junto con
el ciprés son árboles bastante tristes y asociados con la muerte. Yo sí que soy partidario de que se suicida. Entonces, bueno, sobre todo por esa interpretación de las flores rojas, ¿no? Ve que siempre aparecen flores rojas en sus representaciones, y entonces esa flor roja de la pasión, yo lo veo como también un preludio de la muerte, ¿no? De la sangre o sea, cuando hay en sangre, pues porque, dependiendo de la gravedad de la herida, pero se va a morir, ¿no? Y con tantas flores rojas, pues puede ser una alusión a su suicidio y a la búsqueda de su muerte, por eso lleva ellas flores rojas y blancas por la muestra de su virginidad o de su pureza. Y en cuanto a los símbolos de Carmen, que muchos lo hemos visto en esa obra, en esa representación de Carmen, pero son los estereotipos que hay sobre España, ¿no? Son símbolos que vienen asociados de fuera, no son propios no es que hayan surgido de la cultura o del pueblo español, pero sí que vienen de fuera y se han asumido como propios. Vale. Todo viene de la obra de Merimer, ¿no? Mermer, perdón, de Carmen, de 1845, que es bastante coetáneo con los Prerrafaelitas, ¿no? Luego Bizet crea Carmen con el libreto de Henry Melhat y Ludovic no soy francés, entonces perdón por la pronunciación. ¿No? Este sería la imagen de la premier de Carmen, ¿no? Y si os fijáis aquí ya vemos una representación por lo menos arquitectónicamente, de un arco de clara influencia árabe, que parece que aquí solo tenemos monumentos árabes, ¿no? Es verdad que hay muchos dentro de Europa, pues será de los pocos países, junto con Sicilia, donde hay algo, pues donde llegaron la cultura, los árabes, ¿no? Y la expansión del imperio árabe, pero también tenemos románico, renacimiento, gótico, hay un montón de estilos, por no decir todos. Entonces, pues bueno, podrían haber escogido cualquier estilo, pero cogen justo el estilo árabe, ¿no? ¿Qué representa a Carmen? Pues es una visión romántica de España del siglo XIX, pero pongo entre comillas, entre interrogaciones, el siglo XIX, porque es algo que vamos a ver que ha llegado todavía hasta nuestra actualidad y que sigue siendo un referente. En las influencias posteriores lo muestro, ¿no? No me voy a hacer spoiler a mí mismo también. Y luego también se dice que es la consolidación del mito de la mujer libre. Y lo pongo todo porque, realmente, no sé si sabéis el argumento de Carmen, al final Carmen muere, no es que muera, a Carmen la asesinan por los celos. Entonces, libre, pues hace lo que quiere, pero eso provoca que un hombre la mate. Entonces, realmente tampoco es libre, ¿no? Es una tema, con toda la violencia machista, pues al final es un tema actual. Aquí vemos una representación de Carmen, como vemos, pues una flamenca con un vestido además rojo, un poco simbolizando también las flores. Vemos aquí Carmen con el toro y una rosa en la cabeza y un abanico, por supuesto, el abanico que no falla. Y luego en Los Simpson, es que soy muy partidario de explicar la vida con Los Simpson. En Los Simpson, cuando van a la ópera, van a ver Carmen en el episodio, ¿no? Casualmente, pero la que representan es un torero. Entonces, al final, cuando la imagen que llega, si te dicen que es una ópera ambientada en España y ves un torero, pues parece que todos vamos a los toros y somos toreros, ¿no? Aquí vemos a una representación de Carmen con su abanico, las flores, la mantilla, esa torera muy goyesca. Aquí una serie de Fernando Belder de Diosas de la Ópera, Carmen, y en la cabeza tiene la peineta, la flor, las calaveras, también un poco vinculado pues, con el mundo de la muerte, no sé si bien por Carmen o bien por el mundo del toro, y luego las espadas y las banderillas que se clavan a los toros, ¿no? Entonces ha cogido todos los símbolos del mundo del toro y los ha puesto en la cabeza a una representación de Carmen que vuelve a aparecer como una mujer morena y con cejas pintada, cejas, todo oscuro, ¿no? Y en cuanto a, también seguimos el simbolismo de Carmen, ¿no? Aquí vemos otra imagen de 75 en Londres, ¿no? Pues otra vez Carmen, pues muy sensual, con esas flores, esa flor roja otra vez. Vemos que la sensualidad se plasma con la ausencia de ropa o como muestra pues, en el fragmento de la ópera cómo se está lavando
la pierna, la cara o lo que sea. Amor y pasión se simboliza con las flores rojas, el desafío con la manzana, por ejemplo, en ese momento de desafío, como juega con la manzana que se la dan y la va dando, también es muy vinculado con Eva, ¿no? Esa manzana que muerde Eva y empieza todo, se les expulsa del paraíso. El dominio de las pasiones también se puede vincular o no con el torero y la auriga, si es el torero una auriga español, ¿no? Esta auriga de Delfos, que es el hombre que tiene que dominar a sus pasiones, creo que es de Platón, si no me equivoco ahora mismo, mis conocimientos de mitología, ¿no? Filosofía. Entonces, como tiene las pasiones más carnales, las pasiones más puras, y el hombre, con su razonamiento, es quien tiene que dominar a las bestias, a los animales, ¿no? Entonces, ¿es el torero realmente un auriga español por cómo tiene que dominar? Todo esto vinculado con la propia obra de Carmen y cómo en la escena final, que es en la que la matan, ella acude a ver una corrida de toros de uno de sus pretendientes con otro, ¿no? Entonces eso provoca los celos del torero, ¿no? Pues entre preguntas, vamos, en símbolos de interrogación, lo del torero, ¿no? Como auriga. Y los celos se ven por la sangre, ¿no? Y todas esas flores rojas que siempre aparecen vinculadas con Carmen, el color rojo en general. Y ya la parte final, que son las comparaciones e influencias, seguimos con la temática de flores, como veis. El poder del amor, los prerrafaelitas muestran a unas mujeres que por amar son desdichadas con un cruel destino, ¿no? La madre, María, como madre de Cristo, va a sufrir porque, por la muerte de su hijo, y luego también, pues, explícale a tu marido que te has quedado embarazada por el Espíritu Santo, también es su momento, ¿no? Pues, oye, ahí está como trasfondo. Ofelia también sufre por el amor, la esposa que sufre sus propias también, ellas como mujeres prerrafaelitas, la mujer de Raskin no me acuerdo con quién, creo que es con Millet, no, se va porque Raskin no la toca, o sea, no tiene ningún tipo de relaciones con él y luego se va con Millet y tienen 8 hijos, entonces se ponen al día. Es verdad, pero al final muestran a mujeres desdichadas, pero ellas, las mujeres prerrafaelitas y las mujeres de los prerrafaelitas también son desdichadas. Carmen es asesinada por su libertad. Y digo libertad porque realmente no es libre cuando la matan y por los celos que suscita esa libertad aparente que tiene, ¿no? Entonces el poder del amor que por un lado las hace desdichadas a ellas y a Carmen la convierte en una mujer asesinada. El uso de la naturaleza para reforzar esos mensajes de los sentimientos, ¿no? Los prerrafaelitas la defienden, pero luego la naturaleza se vuelve en contra de la sociedad, ¿no? Uno, porque la revolución industrial ataca a la naturaleza, ¿no? Y a la conservación del medio ambiente, estamos viviendo. Y otro, porque, por ejemplo, pues a Ofelia la rama de sauce se quiebra y se cae, o se tira, pero vamos, está vinculado, todas esas flores también refuerzan esos mensajes de pureza, de fragilidad, de celos. Y en Carmen, la pasión, la libertad, el desafío, la tragedia, todo eso son simbolismos que aparecen también vinculados con esas flores y con la naturaleza que aparece en las representaciones de Carmen. Tienen un final trágico, ¿no? Pues los celos por la envidia, por los diferentes pecados. Carmen muere asesinada, Ofelia muere, vamos a dejarlo ahí, muere, ¿no? Pero luego también Beatrix muere, ¿no? O sea, la mujer de Rossetti muere y lo que él la crea una gran... O sea, muere deprimida por la muerte de su hijo, que eso es también ese poder del amor como madre desdichada, y muere y luego Rossetti pues vamos, pierde el sentido. Rebelión contra lo establecido, los modelos, o sea, los modelos prerrafaelitas pues se rebelan contra su sino, pero tienen trágicos desenlaces. Pues Ofelia cree que sí que se puede casar con Hamlet y por eso pues, bueno, le ama. Y luego se muere, claro. También los propios rafaelitas se rebelan contra los estereotipos victorianos. Carmen se revela con ese protocolo de una mujer puritana, casta, muy
muy de salir de casa a la iglesia y la iglesia a casa, y eso es lo que la hace libre, pero esa libertad, por esa libertad es por la que muere, ¿no? Entonces se rebela con todo lo establecido, pero lo establecido se lo carga, ¿no? Se la carga, vamos. El papel de la mujer, ¿no? Pues la desdicha por esa serenidad, las prerrafaelitas, ¿no? Son mujeres desdichadas o las representan como desdichadas o como una femme fatal, como en ese ejemplo de Lilith, ¿no? Como esa mirada también, es una mirada como que está pensando o maquinando alguna venganza, supuestamente empoderadas por esa pasión o esa libertad o libertinaje, porque claro, al final Carmen es libre, pero para mostrarla libre la tienen que mostrar medio desnuda siempre, ¿no? Y femme fatal también Carmen, porque provoca ese ataque de celos y esa lucha entre dos hombres por el amor de Carmen, ¿no? Porque ella no se decide o da esperanzas a los dos, entonces le ponen a ella la culpa al final de su desenlace. La potencia en los sentimientos para sus vidas, ¿no? Después al final son mujeres que necesitan sobrevivir, rechazan y como por ejemplo Carmen rechaza al torero cuando va a verle con el otro y eso también pues le lleva a muerte, ¿no? Y los pecados de odio, lujuria, Ofelia con su supervivencia, también entonces aparecen reflejados en ambos prototipos de mujer, ¿no? Aquí vemos cómo se muestra esa alusión, por ejemplo, sexual, cómo se muestra, por un lado, por los rafaelitas con cierta inocencia por parte de ella, yendo en contra de esa dominación, y por parte de Carmen, aquí son dos ejemplos diferentes para que no creáis que me invento con lo de Carmen, ¿no? Abajo es el fragmento que hemos visto, ¿no? En el que pues ella pues, con un pecho que se le sale del corsé prácticamente y en el otro una representación en la que le está poniendo, le está mostrando esa pierna al soldado, como las piernas tampoco, pues hasta bien dentro del siglo XX no se le enseñaba ni el tobillo, ¿no? Y los dos prototipos de mujer, tanto Carmen como Beatriz, luchan contra los cánones de belleza de la época, ¿no? Porque Beatriz es pelirroja, con sentimientos y pasiones e ideas propias, que nos muestra, y eso es lo que le lleva también a esos desenlaces. Carmen es morena, gitana, pasional. Entonces, lo de Beatriz se ve también en los cuadros de la Virgen, ¿no? Que va contra esa representación de mujer, de cómo estamos acostumbrados a ver representada a la Virgen, no estamos acostumbrados a ver una Virgen pelirroja. Y Carmen al final nos ponen un canon que viene de Francia como una mujer con una tez más clara y Carmen se representa siempre morena, ¿no? Entonces, bueno, lucha. Y ahora, pues si habría que decir cómo es la sociedad española, pues si nos preguntan a los españoles, no, pero si preguntan en Europa, pues seguramente nos asemejen más a gente morena que a gente blanca, como yo. O sea, quiero decir, entonces, pues tampoco depende de dónde busques. Lucha por establecerse y los perrafelitas luchan por fundar un grupo, ¿no? Y cambiar ese prototipo de sociedad victoriana y contra la industrialización con esos modelos. Y Carmen lucha contra los modelos de mujer, ¿no? Una mujer en que está encorsetada, que tiene, pues, tiene que servir a los hombres y dar, dar hijos a su marido, y que también es un símbolo contra la resistencia a lo francés, ¿no? A esos cánones franceses que mucha parte de la sociedad española acepta o se imponen con esa invasión francesa previa había acontecido a principios del siglo. Y tanto los prerrafaelitas como la ópera Carmen tuvieron un rechazo inicial y luego se han convertido en, ¿no? en un símbolo del arte inglés y un símbolo del prototipo de mujer española. Y se ha consagrado y todavía a día de hoy pues sigue siendo, ¿no? Las influencias de Beatrix, por un lado, pues está la Art Nouveau y la secesión de Viena, por poner algunos ejemplos, ¿eh? Aparte del medievo que hemos visto y esa visión, aquí tenemos un ejemplo de cómo se representan las estaciones del tiempo, siempre también todas bueno, es verdad que por ser estaciones del tiempo, la naturaleza está unida a las estaciones y se muestra, pero bueno, es una alusión, y luego un fragmento de un cuadro de Klimt, ¿no? También cómo se muestra en unos escenarios más idílicos, bucólicos, pero siempre con ese poder de la naturaleza, ¿no? Para mostrar esa desvinculación
de ese mundo industrial y urbanita en el que está la sociedad ya en el siglo XIX y XX. Luego una artista, que tampoco es que yo sea muy fan de ella, Florence Bell, ¿no? Que claramente tiene una iconografía o un simbolismo prerrafaelita en las imágenes de sus campañas o de sus discos, ¿no? Aquí vemos estas tres, pero aquí tengo otras tres que tienen una clara influencia, ¿no? O sea, siempre con la naturaleza y así, parece que ha cogido cuadros y los reinterpreta en sus imágenes, ¿no? Sí, sí, es la artista. Sí, sí, ella es una cantante. Yo tampoco, ¿eh? O sea, no... Pero que lo descubrí haciendo la presentación y dije, pues todavía sigue a día de hoy el prerrafaelismo activo, ¿no? Aparte de que William Morris está de moda y que hay mucha gente que compra muchas cosas. No vamos a señalar a nadie, ¿no? Yo entre ellos, pero parece que lo voy patrocinando porque todos mis amigos van a acabar. Les he regalado a mucha gente pósters y mucha gente va comprando pósters por mí, ¿no? Tengo que hablar con sus herederos para que me den comisión. Y luego, en cuanto a las influencias de Carmen, ¿no? Pues cabe destacar Carmen Sevilla, pero con esta canción, esto sí que es un enlace. Entonces, espera, aquí. Se ve la pantalla. No, eso lo hemos compartido. El vínculo. Entonces, ¿cómo pueden verlo? Es que ir al apartado de grabar. Uy, actualiza el navegador. No. Eso es porque te salta. Ahí. ¿Sabes cuál es el problema de este? Este es el problema, es que es el Explorer. ¿Qué hacer con otro? No pegar el vínculo. Esto. Es aquí, ¿no? Con el control. Si no, Esta canción de Carmen Sevilla, al final Carmen es uno de los ejemplos de mujer española en un contexto franquista en el que también se está fomentando el turismo y se está fomentando los estereotipos españoles para atraer turismo a la península, vamos, a España, ¿no? Y se fomenta pues, el flamenco, no, pero bueno, si lo buscas en YouTube, te lo... no te deja. ¿Escribir? No, ni escribir. Nada. Vale, pues, sí. Aquí al final la obra de Carmen, la canción de Carmen hace la dice yo soy Carmen de España y no la de Mermer. Yo soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla. Hace alusión a sus orígenes flamencos, pero es cristiana y decente, por ejemplo, deja claro, ¿no? Entonces rompe continúa esa representación de Carmen de Mermer y de Bizet, pero la rompe y dice que es cristiana y decente porque estamos en un contexto de la España del siglo XX, entonces ella y todo el mundo tiene que ser cristiano y decente, ¿no? Pero o sea, fomenta esos estereotipos, pero los actualiza un poco con la revisión del siglo XX en este contexto de España, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo quieres escuchar está muy bien porque claramente se está basando hace continuas alusiones, ¿no? Y no la de que el francés, si le viera, le mandaría le seguiría hasta Vitoria para usarle pues, la huida de Napoleón, de José, el hermano, o sea, de José Bonaparte. También hace una alusión a no sé quién es Don José, que es uno de los amantes de Carmen en la ópera. Entonces, o sea, está claro que se conoce la ópera cuando se escribe esta canción. Entonces, ella dice, yo soy Carmen de España y no la del francés. No, ella es realmente, o sea, cómo coge esa imposición de modelo de mujer española y lo actualiza desde una revisión española, ¿no? No con esa imposición que se hace y suaviza ese libertinaje de Carmen, ¿no? Entonces, bueno, si queréis escucharlo, lo escucháis. Y en cuanto a las influencias de Carmen, pues por un lado tenemos, aquí he puesto Goya, pero no lo he puesto por nada, ya sé que es anterior, es porque Rosalía es una clara influencia, o sea, se basa en ese estilo de Carmen, ¿no? En esta canción de Apalé,
no es de las más famosas, pero bueno, tuvo su momento de gloria. Si veis cómo va vestida como la duquesa de Alba. O sea, es el mismo vestido. Es muy parecido el vestido, ¿eh? A ver, un poquito la pierna, no sabemos, aquí la duquesa de Alba está quieta, no sabemos qué... Si tiene pierna, ¿no? si tiene mucha apertura en la lateral o no, ¿no? Pero bueno, esa simbología, luego además también aparece la duquesa de Alba con ese pelo, con ese flor en el pelo, entonces es como coge también esa característica de lo español. Y luego la canción de Malamente, que si no se puede ver el vídeo tampoco se va a poder ver en la canción de Malamente, que es pues, uno de los grandes hits de Rosalía, si la veis y la podéis ver sin sonido, aparece los estereotipos de España. Aparece un cofrade, aparece una sevillana, aparecen los estereotipos actuales, aparece la España cañi, la España poligonera de los coches tuning, todo eso aparece en la canción. Y el torero, o sea, aparece un niño torero con una espalda tatuada con una virgen y todos esos aparecen y entonces es una manera de todos esos estereotipos que hay ya desde el del siglo XIX sobre la sociedad española. Rosalía, con uno de los hits y una de las cantantes latinas más populares en el mundo, cómo fomenta en su obra todos estos estereotipos todavía, no es pues, cómo los sigue perpetuando. Irónica no creo, que se basa en eso y que no le importa, pues tampoco. O sea, y hasta aquí. No sé si tienes alguna duda.